Acción. Listo. Listo, ya podemos iniciar. Bueno, listo. Buenas noches, especialistas. Muy buenas noches. Es un gusto para nosotros nuevamente estar con ustedes aprendiendo, enseñando y recibiendo información para que se amplíe nuestro conocimiento. Primero que todo, un especial saludo para todos los hombres hoy en nuestro día. Que Dios los bendiga por esa labor tan importante que hacemos día a día. Bueno, hoy desde Texas de Colombia venimos a entregarles una información valiosa con respecto al alistamiento de superficies para la aplicación de mantos asfálticos. Voy a compartir aquí pantalla. Regálenme un segundito, por favor. Listo. Perdón. Un segundo, por favor. Listo. Dedito arriba si están viendo la presentación, por favor. Sí, 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 está bien. Muchas gracias. Un segundito, por favor. Listo. Muchas gracias por la paciencia. Bueno, temas técnicos acá por resolver, pero ya estamos listos. Quiero presentarles también, se encuentra hoy con nosotros el ingeniero Giovanni. El ingeniero Giovanni, experto en impermeabilización, nos va a ayudar a resolver cualquier inquietud, duda que se nos presente en la presentación. Listo. Bueno, para todos, Texa de Colombia. Texa de Colombia, importante saber, quiero que conozcan y sepan para las personas que de pronto están empezando en el mundo de la impermeabilización, que diferentes marcas fabricamos, producimos, importamos, exportamos productos para la impermeabilización. Y bueno, Texa de Colombia es una fábrica y distribuidora con presencia en Colombia hace más de 45 años. Somos pioneros en diferentes productos, como por ejemplo el manto asfáltico autoadhesivo, que no existía en el país hasta que lo trajimos nosotros con tecnología europea. Y así con otros productos y tenemos una gran distribución a nivel nacional, tenemos presencia en todo el país, podemos encontrar productos de Texa a nivel nacional en cualquier rincón del país. Eh, Nosotros fabricamos los productos y los distribuimos a través de diferentes canales y dentro de estos, especialmente a través de Home Center, quien desde hace varios años hemos agrandado nuestra vitrina y podemos compartir con ustedes satisfactoriamente cientos de productos que hemos podido fabricar y comercializar. Y pues bueno, hoy vamos a hablar especialmente y específicamente sobre el alistamiento de la superficie en la aplicación de mantos asfálticos, porque muchas veces es una de las falencias más importantes que tenemos cuando hacemos aplicación de manto. Normalmente el índice de reclamación es muy extremadamente baja y casi siempre la mayoría de veces es por un tema de aplicación.
es por falta de experiencia, por hacer de pronto una aplicación equivocada, por no seguir los parámetros que ya están, eh, digamos, constituidos para hacer una excelente aplicación de manto asfáltico. ¿Sí? Igual que también funciona muy similar con la aplicación de impermeabilizantes acrílicos. ¿Listo? Entonces, como les decía, Texa de Colombia, más de 45 años creando productos para impermeabilizar con alta calidad y especificación. Nosotros en Texa de Colombia tenemos un portafolio muy amplio de más de 100 productos y pues estamos hoy acá para poder apoyar, regalarles información muy valiosa para que cuando estén haciendo su proyecto de impermeabilización tengan esas bases mínimas de conocimiento. Además de esto, también para que se lo puedan transmitir al cliente final, que muchas veces nos pasa que el cliente quiere tener una impermeabilización barata, económica, ¿cierto? Rápido, económico, pero así se salten todos los protocolos de aplicación. Entonces es importante siempre aclarar al cliente que una mala aplicación de manto asfáltico o saltarse algún paso importante, lo que va a generar es que a futuro se nos va a filtrar nuevamente el agua o se nos va a dañar el trabajo realizado. ¿Listo? Entonces, ¿por qué es importante? Siempre recalcamos la importancia, pues, de tener en cuenta que la impermeabilización no es simplemente un paso a seguir o un proyecto que hace parte de la obra, sino que es uno de los más importantes porque la impermeabilización es, es una acción que es de primera necesidad. A diferencia de muchas otras que obviamente se hacen y estéticamente son necesarias también, la impermeabilización evita que se nos dañe la estructura. Muchas veces no, de pronto no piensan que la impermeabilización es importante y resulta que cuando se nos empieza a filtrar el agua, se nos empieza a dañar la estructura, se nos daña la pintura, se le filtra el agua a los de los pisos de arriba y ahí se vienen los problemas porque después de que se entra el agua es muy difícil hacer el proceso. Entonces lo mejor es prevenir antes de que tengamos el agua adentro, ¿verdad? Entonces, para esto, nosotros tenemos un listado que continuamente estamos preparando con los ingenieros, los aplicadores de manto asfáltico para que no se vayan a saltar ningún paso de estos, ¿sí? Primero, tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer alguna aplicación de manto asfáltico, lo importante que es hacer como un checklist de todo lo que tenemos que validar, incluso cuando nos llaman simplemente para hacer alguna inspección, para hacer una cotización, inmediatamente podemos hacer ese checklist y darnos cuenta de cómo está nuestro proyecto para asimismo cobrar, asimismo recomendar qué productos vamos a utilizar, ¿verdad? Y prepararnos para todas estas objeciones que normalmente el cliente nos va a hacer cuando estamos haciendo la cotización o, o simplemente porque vamos a hacer una impermeabilización en nuestra casa, ¿verdad? Y es importante no saltarnos estos pasos. También nos pasan, conocemos casos donde la persona que está escuchando la información no necesariamente es el aplicador, pero sí está contratando un aplicador y el aplicador con el afán de pronto del negocio se le puede decir algo que ustedes ya con este conocimiento pueden decir un momentico porque yo estoy seguro por conocimiento que hay que hacer esto primero o después, ¿ok? Ingeniero, buenas noches. No sé si tengas acceso al audio. Ingeniero Giovanni, de pronto ahí Andrea nos colabora para poder apoyar ahí al ingeniero con el Ya, Hola, audio. hola, aquí estoy. Hola, ingeniero, buenas noches. Pláceme saludarlos a todos ¿Desde qué país nos hablas? desde el país de Texas.
Con mucho gusto, claro que sí. Muy bien. Y cuéntanos, ingeniero, de pronto alguna experiencia en estas cotizaciones antes, previas a la impermeabilización, donde normalmente quisieran saltarse alguna que otra Claro, paso. total. Total, porque mi estimado Hernando y todos los asistentes de esta noche, pues muchas veces cotizamos la impermeabilización, ¿cierto? Que es, digamos, los productos y de pronto los accesorios que se requieren, que ya hablo un poquito del tema, pero se nos olvida todos los preparativos y realmente la instalación del manto. Pero valga la aclaración, para cualquier sistema de impermeabilización, inclusive para cualquier recubrimiento, siempre es importante hacer el alistamiento de superficie, siempre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo tampoco una obra nueva que una de mantenimiento o una remodelación de cubierta o alguien que tenía algo en la cubierta y se aburrió de eso y quiere hacer solo la impermeabilización. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta todos que cada alistamiento de superficie es única y particular a cada proyecto, ¿sí? Ahora, del checklist que menciona Hernando, pues podemos listar 100 actividades, pero esta obra podrá tener 20 o aquella 2 o aquella una, o si la obra es nueva, podemos eh, interactuar con el cliente e irlo llevando y guiando para que nos aliste la superficie, que nos aliste la superficie para cuando nosotros lleguemos. Entonces, ¿qué sucede? Cuando se va a empezar la impermeabilización y si no se han tenido en cuenta ningún paso previo, empiezan los problemas. Ah, mire, es que levanté y pero esto está como suelto y todo el mundo te para la obra. No, pero ¿qué pasó? No, eso va a costar tanto. No había el presupuesto, no había nada, se demora. Creo que los que me están escuchando dicen, uy, eso ya me ha pasado, uy, tienes razón, porque pasa mil veces, pero si no lo consultamos con el cliente y muchas veces no se consulta porque dice, uno no, me pidieron la impermeabilización, presento la impermeabilización y dejemos el resto para después porque si como lastimosamente en nuestro país es o el más barato o el más ajustado y si muchas veces cotizamos sin que haya un cuadro de base, por ejemplo en un conjunto residencial, si no hay unos pliegos antes o un cuadro de cantidades y actividades, pues cada uno cotiza algo diferente. Y entonces cuando no se sabe si el más caro es el más barato o el más barato finalmente va a ser resultar el más caro. Entonces esta primera parte que dice Hernando es totalmente válido porque tener en cuenta el alistamiento de superficie pienso que es el primer paso antes de hacer cualquier actividad. ¿Listo? Y si hay preguntas, aquí estamos, ¿cierto, Hernando? No sé si tienen preguntas o algo y pues para que continúes. Ya, es que estaba bloqueado el audio. Gracias, Johan. Estaba aquí intentando que... Bueno, muchas gracias. Efectivamente, entonces, siempre que vamos a hacer una impermeabilización, vienen varios temas ahí importantes. Vamos a hacer acá vamos a tomar nota. Son los pasos normalmente repetitivos, pero como lo decía el ingeniero, muchas veces nos encontramos en obras donde es completamente diferente, todo muy diferente a lo que ya conocemos, ¿sí? Se encuentra uno muchas veces con situaciones muy extrañas que incluso con la experiencia que uno tiene, hay que encontrar opiniones diferentes para hacer un proyecto bien hecho, porque pues cada caso tiene en algunas situaciones implicaciones que hacen que varíe la impermeabilización. No es lo mismo, los conjuntos residenciales todos tienen diferentes cubiertas, viviendas que son diferentes, que ya tenían baldosa puesta, que no tiene inclinaciones, desagües, en donde encontramos conexiones eléctricas, fugas de gas, hay un sinnúmero de situaciones, por eso es tan importante antes de hacer la impermeabilización, hacer un muy buen chequeo de la superficie. Y bueno, como siempre, entonces, importante cuando llegamos, antes de cualquier cosa que vayamos a hacer con respecto a impermeabilización, verificar que esté muy limpio el área, muy limpio, sin polvo, que no tenga grasa ni residuos.
porque pues obviamente la impermeabilización es básicamente hacer una protección sobre esa cubierta que muy seguramente donde esté sucio o donde esté grasoso, pues se nos va a pegar a la impermeabilización y no va a quedar adherido a la superficie como nosotros estamos esperando. Segundo importante es que esté seca. Acá en Bogotá, por ejemplo, no sé si de pronto están en otras ciudades, pero acá en Bogotá llueve mucho, entonces eh, hay que ser muy, digamos, precavido con este tema, no hacer una impermeabilización 2 horas después de que llovió, porque el agua pues va a generar también problemas con la impermeabilización, no va a pegar bien, no se va a adherir a la superficie el proyecto que utilicemos. También si vemos que va a llover, o sea que ya está lloviznando, nada de esto. Tenemos que buscar el mejor día soleado y preferiblemente en las horas de la mañana hacerlo lo que más podamos, que es cuando más sol tenemos, ¿verdad? Que no esté desmoronado o partes sueltas que se nos pueden de pronto en medio de la impermeabilización generar ruptura del manto asfáltico si es el caso. Entonces hay que hacer una revisión muy clara, muy específica de esta superficie. También que no tenga filtraciones activas. Es lo primero que tenemos que preguntar es si, por ejemplo, es un piso alto en la impermeabilización, tenemos que conocer de primera mano si ya existe en el momento filtraciones activas de agua para encontrar o empezar a buscar por dónde se está filtrando el agua. Recuerden que donde cae el agua, si donde cae la gota de agua, la gotera, no necesariamente es por donde se está filtrando el agua. El agua siempre empieza a correr por entre las grietas, las fisuras, a filtrarse dentro de los muros y dentro de estas, digamos, fisuras que va encontrando y la gravedad la va llevando hasta donde puede salir. Entonces, toda esta parte hay que hacer una muy buena evaluación porque incluso hemos encontrado también en visitas técnicas que hemos hecho donde gente con experiencia pues no se fija en esa parte y pues tiene la filtración activa y eso después genera problemas después de que ya está hecha la aplicación. ¿Listo? Bueno, entonces, el diagnóstico del problema de la superficie en caso que lo tenga, como les decía, si ustedes ya detectan que hay una filtración activa, hay que encontrar ¿dónde será ese problema? ¿Por dónde está pasando? Porque acá podemos encontrar diferentes situaciones, ¿sí? Infiltración por lluvia, que acá, digamos, es un caso que hemos mencionado en varias ocasiones donde, por ejemplo, se hace una muy buena impermeabilización, ¿verdad? Y en el antepecho, normalmente nosotros subimos unos 15 centímetros el manto cuando llega entre piso y muro, ¿verdad? Se hace la grieta, una regata para embeber el manto y nosotros quedamos tranquilos, ¿verdad? De que ya la impermeabilización quedó hecha, pero el muro, en la parte de arriba, ese filo del muro, nos va a generar muchas veces, con el paso del tiempo se va a filtrar el agua. En el cemento que está uniendo los ladrillos se empieza a filtrar el agua con el paso del tiempo, va bajando, va bajando, va bajando y al final ya empieza a filtrarse dentro de la placa y no nos damos cuenta, no lo podemos ver porque esto es con el paso del tiempo. Entonces, siempre sugerimos que tratemos de hacer una impermeabilización hasta el filo eh, para que evitar este tipo de problemas. Ahora, si por costos no podemos subir el manto, como pueden ver en la imagen número 3 que está ahí en el antepecho, si podemos subir el manto hasta el filo del muro, mucho mejor, pero si por costos, porque estamos hablando de un manto asfáltico adicional, no se puede al menos hacerle algún otro tipo de impermeabilización, de manera que no se nos empiece a filtrar el agua por el borde del muro. ¿Listo?
Entonces, infiltración por lluvia, capilaridad, condensación, filtraciones internas por tuberías, que eso es lo más común. Tuberías y desagües, casi siempre los problemas de filtración empiezan por allí. Y pendientes mal dirigidas, que esto es otra cosa que realmente es impresionante encontrar muchas veces impermeabilizaciones o cubiertas donde no hay desnivel y pues el agua se va a posar y recuerden que el agua y el sol acaban con todo. Entonces un agua que está ahí estancada con el sol hace el efecto lupa y empieza a deteriorar cualquier tipo de impermeabilización. ¿Ok? Para tener en cuenta. Listo. Grietas y fisuras. Una vez tenemos bien seco, bien limpio, ya detectamos si hay filtraciones, tenemos todo muy bien mapeado. Entonces nos vamos primero que todo antes de hacer la impermeabilización a grietas y fisuras. Esta parte la recalcamos mucho porque pareciera obvia, pero como ustedes se pueden dar cuenta en la imagen que se está proyectando, es muy diferente una grieta a una fisura. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de veces la grieta está mostrando un hilo de grosor que no es el mismo que está por debajo de la misma línea que estamos viendo. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros utilizamos la pulidora y empezamos a abrir la grieta para ampliar un poco el grosor, nos damos cuenta que era mucho más ancha de lo que estábamos viendo al principio. Entonces, es importante que nosotros siempre detectemos todas las grietas, las fisuras y le hagamos con una pulidora, la extendamos un poco más para que podamos hacer el proceso correcto de aplicación del cemento plástico, para este caso, cemento plástico tapagoteras, que es el producto que nosotros recomendamos para no utilizar poliuretano flex, aunque también es muy bueno y también es muy recomendado, pero por costos en un proyecto grande es mejor el cemento plástico tapagoteras, que es un producto a base de asfalto que está diseñado y fabricado específicamente para este tipo de grietas. Este producto se adhiere muy bien a las paredes de la grieta y siempre queda flexible para que los movimientos de la edificación no destruyan ese trabajo que se hizo previamente, ¿verdad? Aparte de eso, este producto está fabricado a base de asfalto, lo que significa que cuando vamos a hacer una impermeabilización con manto asfáltico, va a ser muy efectivo el trabajo que estamos utilizando el mismo producto. ¿Listo? Entonces, grietas y fisuras es lo primero que tenemos que hacer después de que ya tenemos todo muy bien limpio, muy bien seco. Y antes de hacer cualquier impermeabilización, esto es fundamental para que no tengamos problemas de reclamaciones después de otros clientes de clientes, perdón, que quedan insatisfechos porque muy rápidamente tenemos otra vez filtración de agua, ¿verdad? En las grietas y fisuras, lo que estamos haciendo es previniendo que tengamos aguas de pronto estancadas y que siga cayendo la gota. Además de eso, que se nos genere burbuja en el trabajo que ya hayamos hecho y después tenemos el problema de que se levante esta instalación, ¿ok? Las fisuras normalmente se cubren cuando hacemos el siguiente paso, que el siguiente paso después de poner el cemento plástico, vamos a hacer una imprimación con emulsión asfáltica. Sin embargo, antes de eso hay que hacer lo siguiente. Nosotros tenemos en cuenta, como pueden ver acá en la figura, como les decía, que muchas veces la tubería de desagüe no está bien instalada. Aquí podemos ver en esta imagen que los tubos, las salientes, quedan por fuera incluso del nivel de la cubierta y por ende pues no hay por dónde baje el agua. Entonces es importante verificar y validar todas estas pendientes para poder hacer un trabajo de pendientado para que el agua
vaya y llegue hasta los desagües y no se nos apose ahí para que no tengamos ese tipo de inconvenientes. ¿Listo? Esta pendiente debe tener mínimo un 3% en dirección de los desagües y hay que validar muy bien que cuando tengamos ya, digamos, hecho ese trabajo, que el agua efectivamente esté corriendo hacia esos desagües. ¿Listo? Hay que verificar esos canales bajantes que estén funcionando correctamente, porque como hace un rato les decía, muchas veces las filtraciones de agua inician por estos desagües. Esas bajantes, ahí siempre hay problemas, muchas veces por instalación, entonces hay que asegurarnos de que esté funcionando correctamente, que no estén tapados y así podemos hacer un trabajo muy bien hecho. ¿Ok? Listo. Tipo de superficie. Entonces acá, como les decía, nosotros siempre que hacemos una inspección nos encontramos con diferentes situaciones, ¿no? De cubiertas de todo tipo. Entonces encontramos de concreto, de ladrillo, bloque, mortero en madera, láminas metalizadas, metálicas, también cubiertas en teja. Muchas veces encontramos cubiertas que tienen baldosas, que ya digamos que se había puesto simplemente un piso adicional al concreto que estaba y empiezan a tener filtraciones y acá siempre nace la pregunta del millón. ¿Podemos hacer el mantenimiento o más bien poner nuevamente manto asfáltico sobre esta cubierta con esta baldosa que tenemos ya puesta? La respuesta de nosotros directamente siempre es no. La respuesta es, tenemos que levantar esa baldosa, levantar el piso que esté, levantar la impermeabilización que ya se encuentre allí para poder hacer un nuevo trabajo bien hecho. Ay, pero es que eso me vale más plata. Sí, claro, cuesta un poquito más, pero usted va a tener una garantía de mucho más tiempo que si usted se pone a hacer una impermeabilización sobre esas baldosas. ¿Por qué? Porque debajo de la baldosa muy seguramente tenemos un pozo de agua acumulado ahí durante mucho tiempo y esto nos va a generar burbuja cuando tengamos el trabajo terminado. No solo eso, eh, ¿qué pasa? Que el agua va a condensar y nos va a dañar toda la impermeabilización. Difícilmente tenemos una cubierta que ya tiene un terminado, un piso en baldosa o en cualquier otro material y difícilmente está protegido o también protegido que no tenga filtraciones. Sí, normalmente si quieren hacer este tipo de impermeabilización en una cubierta que ya tiene un piso instalado, es porque se les está metiendo el agua. Así que la instrucción siempre es que hay que levantar esas baldosas para poder hacer una muy buena instalación, siguiendo todos estos pasos que les estamos aquí transmitiendo con el ingeniero. Bueno, nos vamos para el siguiente punto, la compatibilidad de los mantos en la superficie, ¿sí? Si ya hay una impermeabilización, recuerden una vez más, hay que levantar esa impermeabilización y volver a poner el manto asfáltico. En algunos casos muy específicos, muy pocas veces, se ha encontrado un manto de Texa instalado hace años que está tan bien instalado que no despega y que no presenta ningún tipo de filtración. Pero para poder hacer una instalación de un manto encima de ese, tienen que hacer una visita técnica, tienen que solicitar una revisión, una inspección antes de ir a hacer ese tipo de instalaciones, porque eso normalmente hay que levantar todo, pero sí han habido casos donde no se puede quitar de lo pegado que está, pero no hay filtración. Entonces, digamos que después del estudio se puede determinar que sí es posible hacer ese tipo de instalación sobre ese manto que ya está puesto. ¿Listo? En algunos casos, pero muy pocos. Listo. Ahora, ingeniero, ahorita si tienes el micrófono cerrado, cuando lo abras, toca no cerrarlo para que no quede bloqueado.
Acá me gustaría que de pronto, de lo que hace unos días estábamos hablando, nos contaras un poco de la experiencia de cuando hay una instalación de PVC o de una membrana de otro tipo y quieren hacer una instalación de manto asfáltico. ¿Cuál es la recomendación? De pronto nos colaboras, Andrea. Qué pena otra vez abriendo el micrófono y ya aquí el ingeniero toca que lo deje abierto para que no se bloquee. Listo. Sí, hola, aquí estoy. Bueno, sí, gracias Hernando. Pues sí, importante todo lo que dices, es bastante información. Esto da como para decir una, varias conferencias porque a veces este tema es supremamente importante y lo vemos como algo pues que se tiene en cuenta, pero no lo importante. De algo que mencionabas de los poliuretanos y por ejemplo el producto, es uno de los productos estrella que tiene Texa que se llama el cemento plástico tapagoteras, es el ideal para las grietas y fisuras. Me devuelvo ese poquitito porque digamos que fue diseñado para la compatibilidad de los mantos. En muchas especificaciones, en proyectos vemos reparación grietas y fisuras, poliuretano, etcétera, porque algo quedó en la mente que era el poliuretano y el poliuretano no es el producto indicado cuando se usan mantos asfálticos, es indicado cuando se usa otro tipo de sistemas como los acrílicos o como poliúreas, qué sé yo, otras gamas. Pero en este caso, mantos asfálticos y sobre todo los de Texa, debe ser con cemento plástico tapagoteras porque es una pasta que no se endurece, es una masilla que viene en un tarro, es muy económica y adicionalmente puentea esas grietas y fisuras para que el manto quede bien instalado. Digamos que los mantos que tenemos, que los de Texas son de una calidad superior, ¿sí? Que tenemos gamas expertas y gamas premium que no existen en otras marcas, son capaces de puentear grietas y fisuras. Pero ¿por qué no? Mm, o sea, podría no hacerse, pero resulta que es mejor hacerlo porque sería el deber ser de una impermeabilización, hacer todo lo que haya que hacer, reparaciones, nivelaciones, al pie de los sifones hacer los famosos platos que algún día explicaremos qué es, algunos ya lo saben, es el desnivel al pie del sifón, pues porque queda traslapado el manto y queda una sobrealtura allí, entonces el plato permite que no quede ese sobrenivel en los perímetros de las bajantes. Ustedes se han dado cuenta que el agua corre y cuando va a llegar a la bajante se queda estancada porque hace falta mejorar los diseños y mejorar la instalación. En cuanto a lo que dice Hernando, pues válido cuando vamos a hacer una impermeabilización encima de algo, pero resulta que el manto nuestro, o por lo menos el de Texa, es supremamente fuerte y en muchos casos donde hay mantos Texa previo, se hace una revisión o inclusive sin ir, es fácil validar que esté bueno y se puede instalar encima. O sea, lo que existe nos puede ayudar a funcionar como si fuera una preimpermeabilización, que si estaba buena, que normalmente las de Texa funcionan por muchos años, colocaríamos uno de restauración encima, en el mismo sentido, desplazado el eje 50%, no calcando juntas anteriores, o sea, las de abajo no deben quedar calcadas con el manto de arriba, y nos quedaría un sistema bicapa que nos va a extender la vida útil por muchos años más. Ahora bien, si tenemos una membrana PVC, una TPO, pues estas membranas son muy buenas, pero como yo decía alguna vez, son excelentes y pueden durar muchos años siempre y cuando nadie las toque, nadie las mire ni nada, pero sí se deterioran si alguien camina o algo. Ahora bien, si vamos a colocar un manto asfáltico encima, como es supremamente fuerte, pues primero que todo al flamearlo, si fuese un manto de calor, pues la membrana PVC de TPO o la que esté abajo se va a quemar. O sea, no sirve. Entonces la respuesta sería, si hay membranas PVC o otro tipo de membranas sueltas que no son adheridas, hay que desmontar y buscar superficie firme para que los mantos asfálticos cumplan su función, tanto de adherencia 100% como el traslapo, que es el sello perimetral. Importante lo que voy a decir porque en muchas conferencias nos hemos encontrado que la gente, digamos, afirma o nuestros clientes nos dicen, ah, bueno, ingeniero, teniendo en cuenta que los mantos son flotados, entonces, ¿cómo? Entonces yo digo, uy, no, pero ¿cómo que son flotados? Algo quedó en nuestras mentes muchos años atrás que creemos que los mantos son flotados. Resulta que de pronto quedan flotados por la mala instalación o quedan flotados por la humedad que quedó atrapada, como dijo Hernando,
que ya explicaremos un momentico eso, y quedan flotados porque no todos los mantos tienen la adherencia que tienen Texa, porque los mantos de Texa tienen unos asfaltos modificados y las emulsiones que usamos o que fabricamos son de tan alta calidad que los mantos quedan adheridos a la superficie el 100% y adicionalmente el sello del traslapo bloquea el ingreso de la humedad. Los mantos que manejamos son 100% impermeables, desde si son de capas exteriores, como decir un manto con foil de aluminio, nuestros mantos son impermeables desde el aluminio encima. Entonces, ¿qué pasa? Al ser impermeable arriba, esa lámina de aluminio y que son no crack los nuestros, pues el agua queda bloqueada desde el aluminio y el manto como tal queda disponible para trabajar si el aluminio llegase a fallar. No pasa así con otros mantos que pues el aluminio es sencillamente protección y otras capas ahí van resistiendo hasta que se pasa el agua. Los de Texa, el agua queda bloqueado desde arriba. Es muy probable que cuando hagamos una revisión de una preimpermeabilización o un fallo, el agua, el agua se ingresa, como mencionó Hernando, por los muros perimetrales, por los antepechos, por las bajantes o por los traslapos mal hechos. Pero digamos que en las obras que hemos seguido o apoyado, muy difícilmente el agua ha atravesado el manto. Podría yo decir que tiende a cero. Entonces, digamos que eso es un buen dato que se pueden llevar, porque desde que se haga no solamente la impermeabilización, sino que se haga integralmente, o sea, atendiendo todo lo que hace parte de la cubierta, es probable donde la vida útil pueda llegar a ser superior a 8, 10, 12 años de vida útil con índices de mantenimiento muy bajos y costos también. ¿Listo? Gracias, Hernando. Excelente, sí. Adicional para complementar esta información, les cuento que muchas veces cuando ustedes van a donde un cliente o ustedes mismos de pronto van a hacer una instalación personal, nacen varias preguntas o dudas como la que estábamos hablando de hacer una impermeabilización sobre una impermeabilización que ya previamente estaba instalada. Eh, y una de esas preguntas es, yo puedo hacer, es que lo que pasa es que yo estoy acá viviendo y mi vecina no quiere hacer instalación, es un conjunto residencial, esto es un ejemplo, ¿no? Es un conjunto residencial donde el último piso tiene 4 apartamentos, de los cuales 3 personas o 2 personas se pusieron de acuerdo para hacer la impermeabilización porque el conjunto no quiere responder y las otras dos dicen que no, yo no estoy interesado. Entonces, y esto es un caso de la vida real, entonces quieren hacer la instalación solamente en la mitad de la cubierta, ¿sí? Poner manto asfáltico solo en la mitad porque pues los vecinos no quieren, punto. Resulta que la respuesta es, eso no se puede hacer así. No se debe hacer así, de poder se puede, pero no se debe hacer así porque eh, una instalación de manto asfáltico o de hecho de cualquier impermeabilización debe quedar completamente hermética. ¿Y esto qué significa? Que desde muro hasta muro, por todo lado, tiene que quedar la impermeabilización, uno sobre otro traslapado y 100% llegando a todos los extremos de cada muro que tengamos ahí en la cubierta. ¿Por qué? Porque si ponemos solamente en la mitad de la edificación una muy buena instalación de manto asfáltico, pues finalmente la otra parte que sí va a tener la presión del agua encima constantemente, agua, aire, tierra, mugre, todo, viento, constantemente nos va a levantar el manto sí o sí y muy rápidamente en el filo hasta donde llegamos a la mitad y se nos empieza a filtrar el agua por ahí. Uno, eso. Dos, que vuelvo y repito, el agua nos está cayendo en la cabeza, pero no necesariamente es porque encima mío esté la gotera, sino que viene corriendo desde otra parte. Entonces, esas personas que creían resolver el asunto haciendo una impermeabilización sobre su techo sin hacer el resto, pues les va a seguir cayendo agua y no van a entender por qué, ¿verdad?
Entonces, estas que parecen obvios, de pronto algunas personas de las que están conectadas dirán, ay, posiblemente eso, pues eso es obvio, ¿no? Pero les cuento que esto pasa más a menudo de lo que parece, ¿sí? Quiero solamente impermeabilizar una partecita, que es donde está cayendo el agua. En estos casos es donde toca validar. No se puede hacer una impermeabilización a medias, primero, y muy diferente a que ya hay una impermeabilización completa y tienen detectado una parte donde se levantó el manto y necesitan hacer mantenimiento. Eso es muy diferente y eso sí es también una constante, porque el mantenimiento si lo estamos haciendo periódicamente, que debe ser, nosotros Texa recomendamos 2 al año, que normalmente dicen que debe ser una vez al año, pero yo creo que dos no nos quita gran parte de nuestro tiempo y sí nos aseguran que tengamos muy claro cómo está la superficie después de la instalación de mantos. Es decir, hacemos una instalación de manto asfáltico y 2 veces al año vamos, subimos a la cubierta, damos una vueltica, revisamos que la señora del aseo, el señor de la antena parabólica no nos haya dañado el manto asfáltico, porque si lo detectamos a tiempo, todavía de hecho muy posiblemente no tenemos filtración, pero ya podemos ver que algo se levantó, que de pronto el manto en la instalación algo no quedó bien adherido, una puntica y podemos hacer esa reparación inmediatamente y nos evitamos un problema a largo plazo. Muchas veces no se hace esta inspección anual y después de 5 años ya tienen un problema grandísimo y pues quieren hacer un mantenimiento, una reparación solamente en esa parte específica donde sienten que se está metiendo el agua. Y ahí es donde pues es más complicado porque toca levantar como mínimo un sector de unos cuantos metros, 2 o 3 metros adicionales alrededor para validar si es solamente ese punto específicamente. ¿Ok? Entonces estos ticsitos que vamos diciendo con el ingeniero son para tener en cuenta cuando tenemos que hacer las instalaciones de manto asfáltico. Listo, como les decía, las condiciones climáticas fundamental, que no esté lloviendo actualmente, que no vaya a llover en las próximas horas, que no haya llovido en las últimas horas, que no hayan incluso tormentas de arena, que puede pasar no necesariamente tanto acá en Bogotá, pero sí en otras ciudades donde son muy áridas y se genera muchas tormentas o flujo de polvo que el viento va normalmente contaminando esta área, entonces tenemos que tener esa parte muy presente y en algunos casos está demasiado caliente o demasiado fría la temperatura, ya extremo, y pues también esto nos va a impedir que se haga una instalación con todos estos, digamos, parámetros para que quede bien hecha. Listo. Una vez tenemos todos estos, seguimos avanzando con nuestra instalación. Tenemos que también tener en cuenta los puntos críticos, las juntas que son muchas veces por donde inician los problemas. Como pueden ver en la imagen, esta junta que se ve claramente donde se encuentra la teja con el muro. eh, si estuviésemos abajo y no tuviera ese flanche, si no tuviera esa cinta tapagotera o ese manto asfáltico haciendo esta unión acá, evitando que se nos filtre el agua en este encuentro entre teja y muro, muy seguramente debajo están esos chorriones de agua que podemos ver a veces en los hogares, en las casas que tienen teja porque no se hace este tipo de instalación. El chaflán para que elimine estos ángulos rectos y que nos ayuden a evitar que el agua se filtre. En estos casos también recomendamos mucho que pudieran llegar hasta el final del muro para que no se nos empiece a filtrar el agua por el filo del muro que está arriba o que también nos empiece la presión a despegar este trabajo que se ha hecho previamente porque necesitamos siempre embeber en una regata o llegar hasta el filo del muro para evitarnos este tipo de situaciones, ¿sí? Entonces,
Eh, la pendiente, lo mismo, tiene que tener un 3% para que el agua circule. Y estos puntos críticos los vemos normalmente en los encuentros entre muro y teja, en los drenajes, en los perfiles, pasos de tuberías, fisuras y grietas amplias también, y especialmente en las tuberías. Las tuberías son las tuberías, y ese encuentro entre teja y muro o entre muro y muro son fundamentales para tener en cuenta en la impermeabilización. Eh, Hernando, ahí te interrumpo un poquito porque digamos que esta parte es muy importante. Digamos, en muchos casos que hemos acompañado obras donde, por ejemplo, habiéndose hecho la impermeabilización con muy buenas condiciones, o sea, tanto de preparación de superficie, usando una gama de mantos como las nuestras de gama alta, porque tenemos, como mencioné, tenemos gama comercial, gama experta y premium. eh, Haciéndose todo bien, siguen presentándose las filtraciones. Y hemos revisado y revisado y revisado, y los clientes nos llaman, inclusive compañías de ingeniería expertas, y encontramos que la filtración se produce es por donde no se impermeabilizó. Me explico, no se impermeabilizó el muro, no se impermeabilizó si era un antepecho, el antepecho cuando uno mira por el antepecho es fachada, ¿sí? O la parte de la cumbrera de ese muro, o sea, donde está el filo del muro, donde se acaba el muro ahí arriba. Entonces el agua empieza a meterse por eso. Si analizamos un poquito la impermeabilización, muchas veces si es una cubierta, impermeabilizamos del antepecho para adentro en todas sus áreas, y ese espacio donde el antepecho queda apoyado en la estructura, pues es un área importante. Si sacamos el área, no solamente la del contacto en la placa, que son el ancho del muro, y si le sumamos el área que es el antepecho por dentro, la cumbrera o el caballetico, y por fuera son muchos metros cuadrados sin impermeabilizar. Entonces, ¿qué sucede? Por más de que quede muy bien hecha la impermeabilización, el agua se sigue metiendo por sitios que ni siquiera se tuvieron en cuenta. Entonces, si no se sube la impermeabilización hasta la cumbrera, o sea, hasta donde termina el antepecho, pues se recomienda que se revisen esos muros perimetrales o antepechos o bordillos, que lo que habría que hacer es emboquillar, o sea, lavar previamente, preferiblemente, o sea, que esté lavado previamente, se haya considerado hacer esa actividad, emboquillar como es correspondiente, si es de ladrillo, hidrofugar, si es de pintura o, ¿cómo se llama? Graniplas, pues pintar o resanar, reparar esas esquinas que a veces está fisurado, los muros perimetrales y esas mamposterías de estos antepechos. Todos ya conocemos que esas mamposterías son huecas, son bloques, son ladrillos adovelados, son aligerados. O sea, se ve como ladrillo por fuera, pero cuando uno medio los mira, por dentro tienen los vacíos para colocar grouting, o no se los ponen, o no necesariamente los llevan, entonces son huecos. ¿Qué quiere decir? Que el agua, o sea, cuando llueve, por todas estas pegas, por donde está la pega de los ladrillos, absorbe agua, el agua viaja por dentro de los muros y pasa por debajo de la impermeabilización. Entonces muchas veces es mal llamado que el manto queda flotado y que el agua navega por debajo. No, el manto está muy bien adherido y navega es por debajo de los morteros de nivelación. Entonces es importante tener en cuenta la impermeabilización de los muros perimetrales de la manera que ustedes analicen y vean que es lo mejor. Llámese que se suba el manto por el muro, o se hidrofugue el muro, o se pinte con pinturas especializadas, y atender todas las áreas aferentes que tengan que ver con la cubierta, con la impermeabilización que se está haciendo. Los pedestales que están en muchas terrazas, o sea, esas bases que tienen tornillos, que tienen anclajes, entonces se pone el manto por un lado y el pedestal de las luminarias tienen anclajes, el agua viaja por ahí, y se pueden romper la cabeza revisando y no encuentran el cómo. Entonces, siempre que hagan una implementación, revisar los pedestales de las luminarias, los anclajes de las sillas, los salientes de tubería de ventilación, las claraboyas, los perímetros de las claraboyas, las canales, conexiones, muros perimetrales, mampostería. Cuando hacemos algo integral y se lo hacemos saber al cliente y le vendemos la idea de que debe ser así, pues todos dormimos tranquilos. ¿Listo? Entonces es importantísimo tener en cuenta eso. Preparación de superficie, inclusive en todas las áreas aferentes.
Sigue, Hernando, qué pena. Sí, Es que a veces me no, emociono. no, no, bien, no, y además que esta parte es crítica Sí, porque lo de limpiar y que esté seco, básico, ¿no? Y muchos otros temas que son importantes, pero yo siento que en este punto es clave tener mucha paciencia cuando estén haciendo la primera inspección y estén programando su impermeabilización porque acá es donde vienen los reclamos. Por ejemplo, también ingeniero, la media caña, ¿no? La media caña correcto. hay, digamos, digamos, opiniones encontradas con respecto a la media caña. Para quienes no saben qué es la media caña, es, si logran ver ahí en la imagen, al final en el muro, cuando estamos haciendo la impermeabilización, no debe quedar recto, sino que debe darle curva entre piso y muro, una pequeña curva para darle un poco de folder a la impermeabilización para que estire y no quede rígida. Sin embargo, ingeniero, de pronto me Sí. recuerdas un poco esta parte que es tan valiosa hacer ese tipo de recomendaciones. Entonces, ¿Qué opinas correcto, ahí? Hernando. Importante esta parte porque, digamos, así como usamos el poliuretano siempre para grietas y fisuras, que muchas veces no es lo correcto, muchos utilizan la media caña, que en teoría no es lo correcto, ¿sí? Nosotros lo colocamos porque es lo que sabemos hacer y es lo que nuestros clientes saben hacer y es lo que los clientes piden. Siempre nosotros, de hecho, en los proyectos donde manejamos directamente los proyectos, no usamos las medias cañas. O sea, esta información nos puede dar para un curso adicional. Resulta que cuando hay media caña, como dice Hernando, pues se deja como el medio folder, o sea, no se tensiona el manto subiendo, sino se deja libremente caído, o sea, perdón, libremente, o sea, que tome un movimiento natural, una forma natural, ¿sí? Se flamea y se le va dando la forma suave sin tensarlo, porque acordémonos que las cubiertas, por la temperatura, sufren deformación térmica, ¿sí? Por los deltas de temperatura noche-día. Nomás en Bogotá pueden ser más de 20, o si en temperatura sube 20, la cubierta almacena 10, 15 más. ¿Sí? Entonces esos deltas hacen que en la noche se enfríe mucho y de día aumente su temperatura. Los edificios y las estructuras se mueven 100%. Entonces es bueno dejar eso. Ahora, a futuro podríamos evaluar que de hecho nosotros, o sea, digamos, si nos piden la recomendación, pues no hacemos la media caña y es por la siguiente razón. Tenemos una mampostería en el antepecho que tiene un módulo geométrico, o sea, de ancho alto, constante. La estructura que es horizontal es un concreto que tiene también una sección constante, o sea, el alto y son masas que resisten mucha carga. Cuando colocamos la media caña, que es lo que muchos clientes hacen y los clientes finales piden, realmente la media caña es un mortero que es lo más débil que se instala, ¿sí? Adicionalmente que no tiene geometría igual, sino cambia de cero, después es masiva en la esquina y vuelve y remata en cero. Y acordémonos que un mortero en cero es como una galleta soda, se quiebra. Pero pues, como decimos, no desmentimos eso porque pues así se hace, pero el futuro es que no las hagamos y utilicemos un sistema donde podamos hacer un remate con el manto a 90 grados, o sea, en la intersección, aquí lo que estamos viendo la figura, la parte vertical que es lo gris y la parte gris oscuro y la parte horizontal que es lo gris claro, en ese punto de intersección coloquemos un cordón del cemento plástico tapagoteras, que es muy flexible y no se seca. Ahí ya vamos ganando porque hay un sello primario. Luego podemos instalar un manto a 90 grados, o sea, 5 subiendo, 5 horizontal, lo fundimos, podemos usar un manto negro, ¿sí? Previo, y hacemos toda esa junta perimetral de toda la obra, todos los remates. Y luego instalamos en plano para no darle el giro al manto, porque ahí es donde se genera la tensión y más de uno de pronto dirá, oye, siempre se sueltan las medias cañas. Algún día lo explicaremos por qué, porque pues esto da para una teoría, un, una capacitación larga para explicar el por qué, pero entonces instalaríamos el manto en plano, soldado o adherido a ese ángulo de 90 que acabamos de hacer. Y luego en la regata embebemos una sección, pues dependiendo de la altura de la regata, puede ser un 15 en la vertical, 15 en la horizontal, donde hacemos el sello perimetral y nos queda un sistema totalmente blindado
y adicionalmente el manto no genera esfuerzos, mientras que en las medias cañas por la curva se generan esfuerzos, por eso normalmente jala la tensión y saca el manto de la regata porque muchos lo instalan pues tenso. Entonces cuando él jala y recoge, se desprende y las filtraciones muchas veces no es por toda la cubierta, sino por los perímetros. Entonces falla el perímetro, falla el anclaje perimetral, falla el no haber tratado los muros perimetrales o antepechos y falla siempre es por el perímetro o el 90% de las fallas de una instalación, no del producto. Si vemos el producto no ha fallado, es un concepto de instalación yo diría que más del 90% de las fallas es en los perímetros. Listo, Hernando. O sea, Excelente. o sea que a futuro podemos hacer otra charla y les podemos comentar a todos nuestros clientes y amigos el cómo podemos mejorar las impermeabilizaciones, no solamente del manto, sino de muchos sistemas. Excelente. Gracias, ingeniero. Bueno, también finalizando los últimos slides, tenemos que leer la ficha técnica, ¿no? Es fundamental empaparnos bien del tema, del producto que estamos instalando o que decidimos instalar para ver todas estas recomendaciones de rendimiento, de cuántas capas debemos poner, tiempos de secado, imprimantes requeridos, si se requiere, pues si se necesitan, perdón, las condiciones de la aplicación, lo de los metros cuadrados es importantísimo. Muchas veces, por ejemplo, con la impermeabilización acrílica, calculamos mal y, pues llevamos muy poco y por salir del paso hacemos una sola capa cuando necesitamos poner importante dos capas con la tela de refuerzo. Pero pues ese ya es otro, otro tema, otra capacitación que tendremos que hacer específicamente de instalación de impermeabilizante acrílico, que es un excelente producto para hacer también instalaciones en cubiertas, pero pues hay que tener unas recomendaciones adicionales y diferentes en algunos casos, y para esto tendremos que tener otra sesión, otro momento. Listo, alcanzamos acá, quiero que vean este video, es muy corto, de la aplicación de emulsión asfáltica, porque en esta pueden, digamos que, llevarse una idea de lo que hacemos previamente antes de instalar el manto asfáltico, que esto no es un pegante, esto es una emulsión asfáltica que se diluye 3 a 1, 3 de agua, 1 de producto, para que podamos hacer un punto de anclaje espectacular. Está hecho a base de asfalto, entonces es el matrimonio perfecto entre un manto asfáltico y la emulsión asfáltico. Este nos tapa esas pequeñas porosidades, incluso fisuras que no detectamos al ojo y nos va, como dije hace un momento, a generar un punto de anclaje excelente para aplicar el manto asfáltico, ¿ok? Entonces le voy a dar aquí clic, como, a ver por dónde, que no le veo. Si busca emulsión asfáltica, Texa, expertos en impermeabilización, tiene la mejor opción, la emulsión asfáltica impermeabilizante en frío E9. El producto E9 es nuestra emulsión de línea experta. Es un producto de muy alta calidad, elaborado a base acuosa, con una alta flexibilidad y adherencia, gracias a su exclusiva formulación con gran concentración de asfaltos encauchetados y refuerzo en fibras. No por nada la emulsión asfáltica E9 es de las más vendidas del país. Encuéntrela en presentaciones de 1/4 galón, balde por 2 galones y cuñete por 5 galones. Obtenga excelentes cubrimientos en impermeabilizaciones de techos, culatas, jardineras y muros de contención, o para imprimar superficies previo a instalación de mantos asfálticos. Su rendimiento como impermeabilizante es de 7 a 9 metros cuadrados por galón por capa, y como imprimante de 20 a 25 metros cuadrados por galón. Estos valores son aproximados dependiendo de la rugosidad y porosidad de la superficie. Vaya a la fija con Texa. Bueno, listo. Esto era un abrebocas ahí con el tema de la emulsión asfáltica que lo podemos utilizar para impermeabilizar, pero para este caso sí se necesitaría unos adicionales, ¿sí? Incluso un terminado en pintura bituminosa, pero normalmente se utiliza es para la imprimación. Para quien no conoce el concepto de imprimación, es diluir esta emulsión asfáltica con agua para que
podamos hacer una capa para hacer el punto de anclaje con el manto asfáltico, ¿ok? Sí, Listo. solo quería para acotar esa parte aquí muy rápidamente, nosotros, digamos, no solamente vendemos productos, sino nos gusta sugerir sistemas, o sea, ver esta impermeabilización como un sistema de productos que se integran para llevar una implementación totalmente completa y duradera. Listo, Nando. Así es, perfecto. Entonces ya por tiempo nos queda Texa simplemente, Expertos. perdón, simplemente nos queda darle las gracias por participar. Siempre estamos aprendiendo, constantemente estamos transmitiendo toda la información que más podamos porque cuando tenemos conocimiento podemos ofrecer mejor nuestro producto, podemos ofrecer una impermeabilización al cliente final con seguridad. Entonces me alegra mucho ver este grupo robusto, aprendiendo y ganando conocimiento. Y pues nada, nos queda solamente de pronto unos minuticos para hacer preguntas y para que podamos responder acá con el ingeniero. Entonces, adelante, Andrea. Hasta el momento no tenemos ninguna mano levantada para activar el micrófono. Mm, ok, Bueno, listo. excelente. Eso significa que quedó clarísima la información, pero me alegra muchísimo, me Total, alegra mucho. total. Yo les deseo de verdad una feliz noche. Muchas gracias por participar a todos. Muchas gracias por seguir aprendiendo. Siempre hay algo nuevo que escuchamos, que aprendemos y así mismo lo transmitimos. Entonces ya saben que con Texa vamos a la fija y que los productos de Texa los encuentran en Home Center, cualquier tienda de las 41 que hay a nivel nacional. Listo, muchas gracias y feliz noche para todos. Sí, muchísimas gracias a Muchísimas todos. gracias. Gracias. Vamos a dejar unos minutos para que las personas que no han diligenciado el formulario lo hagan en estos minutos, por favor. Listo, muchísimas gracias a todos por la participación. Los esperamos el próximo miércoles. Listo, ya saben que pueden ingresar a través del mismo enlace con el que ingresaron el día de hoy. Listo.